Gracias. Bien. Jalapa Enríquez, Veracruz, a 6 de septiembre de 2013. Sociedad en general. Javier Duarte de Ochoa, gobernador constitucional del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Con atención a la Enrique Peña Nieto, presidente de los Estados Unidos mexicanos. Con atención al Congreso de la Unión. Con atención a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Resulta imperativo leer lo siguiente a detalle, releer, analizar, informarse, asesorarse y finalmente opine, critique y proponga, pero con fundamento legal y con fundamento soberano. Esto es susceptible de retroalimentación y enriquecimiento de la base, compañeros. Esto es de todos y es para todos. Una reforma, cualquier reforma, llámese como se llame, verse sobre el asunto que verse, para que cumpla efectivamente con su razón de ser, requiere estudio a detalle. La reforma laboral disfrazada de educativa, o si la quiere ver como condición para una verdadera reforma educativa, necesita tiempo. Necesita unidad, necesita escucha de los verdaderos maestros comprometidos con la educación, no con líderes sindicales, no con representantes oficiales que están tomando decisiones tras un escritorio, no con representantes de partidos políticos que siguen líneas nacionales o incluso líneas internacionales. La sociedad mexicana posee la inteligencia para organizarse, unirse y hacer un llamado efectivo y contundente a los representantes de los tres poderes, a nivel federal y en cada uno de los estados, con el fin de ser escuchados y que realmente se reconozca de una vez por todas que la soberanía reside esencial y originalmente en el pueblo, porque todo poder público dimana del pueblo. ¡Bravo! Y se instituye para beneficio de este. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de gobierno. Somos docentes de educación especial, física, preescolar, primaria, secundaria, en sus modalidades general, telesecundaria, técnicas y para trabajadores, bachillerato y telebachillerato, personal administrativo y de intendencia, adscritos a instituciones educativas y oficinas centrales de la Secretaría de Educación, también padres de familia, estudiantes y sociedad en general del estado de Veracruz. La base magisterial unida, con la intención de unificar a las mayorías, porque como en todo se da división, cerrazón y sesgo por intereses de carácter personal, partidista, sindical, económico, laboral, entre otros. Informa en escrito, por primera vez, que la causa de este movimiento no tiene nombre ni siglas, mucho menos tendencias partidistas. Lo hacemos solo como maestros de Veracruz. Jamás serán vencidos. Maestros unidos, jamás serán vencidos. Maestros unidos, jamás serán vencidos. En distintas regiones de nuestro estado, y yo supongo que también del país, estamos esperando ser escuchados. Requerimos una respuesta directa y expresa por parte del Poder Ejecutivo Estatal. Ya, por favor, seamos maduros, responsables. Hoy comunicamos que nuestro movimiento es apegado a derecho, con fundamento en los artículos 39, que reconoce la soberanía nacional emanada del pueblo. 9. Relativo al derecho del ejercicio de asociación, recalcando que en su segundo párrafo establece, no se considerará ilegal y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto a una autoridad. ¡Bravo! 8. Relativo al ejercicio del derecho de petición.
Apartado B del artículo 123, relativo a los derechos laborales de los trabajadores al servicio del Estado. 14. Que estipula que a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. 133. Relativo a la supremacía constitucional. Tal fundamentación y motivación se haya establecida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el ámbito estatal, la Constitución Política para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en los artículos 2, el cual reconoce que la soberanía reside en el pueblo. 7. Relativo al ejercicio del derecho de petición. Inciso I del artículo 10, relativo a la participación social en materia educativa, para el fortalecimiento y desarrollo del sistema de educación pública en todos sus niveles. De la fracción 11ª del artículo 49 y fracción 16ª del artículo 71, relativos al referendo y plebiscito. Fracción 5 del artículo 49 que estipula propiciar el progreso y bienestar social en el Estado, así como aquellos que resulten procedentes y aplicables de ambos preceptos constitucionales y de las leyes reglamentarias. Maestro informado jamás será engañado. Maestro informado Jamás será engañado. Exigimos, en orden jerárquico, el cumplimiento de las siguientes medidas. Número 1. Veto presidencial de las leyes reglamentarias de los artículos 3 y 73 constitucionales. ¡Vamos! Reforma laboral. Veto presidencial, la reforma laboral. Veto presidencial, la reforma laboral. Número 2. Reforma de los artículos 3, 73 y quinto transitorio en su fracción tercera, específicamente los incisos A y B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el único fin de derogar las arbitrarias reformas que dieron lugar a las leyes secundarias referidas en el punto anterior. El cumplimiento expreso de los puntos anteriores es indispensable para que el magisterio de Veracruz cese el paro indefinido y organice la forma de recuperar las clases con los estudiantes del Estado, porque a la sociedad, incluida la inmensa mayoría de los docentes, estamos interesados en laborar en pro de la educación. Niño, escucha, por ti es esta lucha. Niño, escucha, por ti es esta lucha. Por ti es ¡La lucha! En tal sentido, hacemos el llamado a la sociedad de no lograrse las medidas anteriores. Como Estado no podremos actuar con autonomía, pues el artículo 120 constitucional establece la obligación de los Estados a acatar las leyes federales. En la esfera de su competencia, como segunda medida, exigimos garantice expresamente que, número 1, que la manifestación de nuestras inconformidades durante estos días no tenga repercusión alguna en el aspecto personal, laboral y económico. ¡Bravo! Para ello solicitamos al gobernador gire la instrucción expresa a las instituciones que correspondan y que éstas la acaten de forma inmediata y lo hagan de nuestro conocimiento, con fundamento en el artículo 16 constitucional. Eso sí tenía que haber hecho. 2. Instrumentar de inmediato lo necesario para propiciar en los ámbitos jurídico y político el cabal cumplimiento de los 2 puntos de la primera exigencia. A fin de cumplir las peticiones referidas, 1. Se formule una petición a los diputados y senadores federales que representan al Estado de Veracruz para atender el llamado de los ciudadanos, docentes de educación especial, física, preescolar, primaria,
secundarias generales, secundarias técnicas, telesecundarias y para trabajadores, bachillerato y telebachillerato, personal administrativo y de intendencia, adscritos a instituciones educativas y oficinas centrales de la Secretaría de Educación, así como padres de familia y sociedad en general del Estado de Veracruz, de cada uno de los distritos electorales, y de esa forma proponer en conjunto el veto presidencial, o en su momento se comprometan a votar a favor de la inconstitucionalidad de la Ley General del Servicio Profesional Docente. Asimismo, hacemos un exhorto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que, en cuanto se dé el supuesto de la fracción 2 del artículo 105, donde se prevé la figura de acción de inconstitucionalidad, actúe acorde a nuestros intereses del país. 2. Proceder de llegar al supuesto con la acción de inconstitucionalidad sobre la Ley General de Servicio Profesional Docente por las siguientes razones. Inciso A, por lo expuesto en el punto 2, es decir, la reforma a los artículos 373, quinto transitorio, fracción tercera. B, si se plantea que la reforma es educativa, ¿por qué contempla derechos laborales referidos al ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia en la docencia? Se vulnera el artículo 123, apartado B de la Constitución. En este se establecen los derechos de los trabajadores al servicio del Estado. En su fracción 13ª establece quiénes son los trabajadores del Estado que se sujetarán a un régimen especial que contempla principios distintos a los del apartado B. En tal fracción no se contempla a los docentes. Inciso C. Se contraviene el artículo 14 constitucional que expresamente prohíbe al Estado la aplicación de la ley en perjuicio de persona alguna. Tal ley plantea en su artículo 22 que de no atender los apoyos y programas previstos en el tercer párrafo de este artículo, incumpla con la obligación de evaluación o cuando al término del periodo se identifique su insuficiencia en el nivel de desempeño de la función docente, se darán por terminados los efectos del nombramiento, sin responsabilidad para la autoridad educativa o para el organismo descentralizado. Además del artículo 14, se contraviene el artículo 123 constitucional. En suma, pretende violar nuestros derechos laborales al separarnos sin responsabilidad alguna para las autoridades u organismos. ¡No a la represión! ¡Sin evaluación, no a la represión! ¡Sin evaluación, no a la represión! ¡Sin evaluación, no a la represión! Contraviene el artículo 133 relativo a la supremacía constitucional. Las leyes secundarias no pueden tener un rango mayor a la constitucionalidad. Además, vulnera la soberanía del pueblo. 3. Usted, señor gobernador, someta a consideración el plebiscito en el Estado con relación a las reformas educativas, que en realidad refieren derechos y obligaciones laborales. Que lo mismo aplique para las futuras reformas energética y hacendaria. ¡Bravo! Veto presidencial a la reforma laboral. 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 Compañeros, maestros, estudiantes, padres de familia, sociedad en general, gracias por su atención a este petitorio y manifiesto a la sociedad. Jamás serán vencidos. Maestros Unidos. jamás serán vencidos. Maestros unidos jamás serán vencidos. Maestros, a continuación se les va a repartir el pliego, por favor. En orden, maestros. Fíjense bien, maestros. Denme el